Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras los ojos del entendimiento y de espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de los dones del Espíritu Santo a aquellos que escuchan. La revelación del Espíritu y de sus dones, cómo funcionan, cómo operan, cómo recibirlos, cómo manifestarlos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú abras los ojos. Amén. Propósitos de los dones. Los dones son para asistir en la evangelización del mundo. Marcos 16, versículos 15 y 18 nos dicen: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarían, en mi nombre si bebieren cosas mortíferas no le hará daño, en mi nombre si los mordieren serpientes o escorpiones no podrán hacerle ningún mal. ¿Por qué? Porque estas son señales de los creyentes. Ahora bien, William Carey, un misionero de Dios, trabajó 6 años en lejanas tierras para ganarse un solo inconverso. Misioneros han trabajado una vida para hacer unos pocos de convertidos. Ahora, donde hombres con señales y prodigios han alcanzado a multitudes de personas. Fijémonos que han habido misioneros que han ido a lejanas tierras. Eso me trae a la mente el hermano T.L. Osborne, que fue a la India como misionero y comenzó a predicar con un intérprete. Y comenzó él a ganarse las almas. Y las almas comenzaron a convertirse. Entonces el misionero que estaba allí le dijo: no, si eso no se hace así aquí hay que escribir el sermón en una pizarra. Y hay primero que aprender el lenguaje de estos indios para entonces en ese mismo lenguaje tratar de alcanzarlos para el Señor. Y dice que él dejó de hacerlo, cayó con una fiebre tremenda y por poco se muere. Dice que se levantó de esa cama, regresó aquí, vio al hermano William Branham sanando los enfermos y dijo que el Señor le dijo: eso tú lo puedes hacer. Y una voz le gritaba como en un eco: eso tú lo puedes hacer, eso tú lo puedes hacer, eso tú lo puedes hacer. Comenzó a sanar los enfermos y dice que cuando fue a la India, miles de personas se congregaron y dice que en una de las noches llegaron 2 niños nacidos ciegos completamente de nacimiento y los 2 niños comenzaron a ver y multitudes se convertían al Señor. ¿Por qué? Porque donde hombres con señales y milagros van, el resultado es enorme. ¿Por qué? Bueno, porque las señales y los prodigios dan a demostrar que el reino de Dios está presente. Ahora fijémonos de estas señales y estos prodigios, porque la Biblia nos habla de señales y nos habla de prodigios, entonces nos habla también de los dones del Espíritu Santo. Ciertamente hay ciertas señales y ciertas cosas que Dios hace que quizás los 9 dones no estén incluidos, pero las señales y los prodigios que Dios hace en mucha ocasión son los dones del Espíritu Santo. Las sanidades, los milagros, el don de fe, son los dones del Espíritu Santo que están en operación. Y a través de esos dones, Dios cautiva la atención del inconverso. Y después que cautiva la atención del inconverso, usted le predica sobre Cristo y se convierte al Señor. Y no solamente se convierte por las palabras, sino por los hechos que vio. Que el Cristo que usted le está hablando es real y es verdadero y sí resucitó de los muertos. No le está hablando de un Cristo que está muerto. Porque, ¿qué dijo Jesús? Jesucristo dijo: con el Espíritu Santo descienden los dones. Jesucristo dijo que Él tendría que mandar otro consolador y Él tendría que ascender al cielo para enviar otro consolador. Queriéndose decir que cuando usted ve el Espíritu Santo en operación o ve los dones del Espíritu Santo en operación, están demostrando que Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Esa es la demostración, está demostrando eso. ¿Por qué? Porque dice que Él ascendería, entonces enviaría. Eso nos dice que Cristo está sentado allá arriba. ¿Cuáles son los propósitos de los dones? Para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, nos habla sobre la edificación de la iglesia. 14:3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía edifica, exhorta y consuela. ¿Qué es edificar? Cuando usted edifica una casa, ¿qué es lo que usted hace cuando usted edifica una casa? Cuando usted ve personas que están edificando una casa, están poniendo bloque sobre bloque, la están fortaleciendo, la están haciendo que crezca. Eso es lo que hace el don de la profecía. En el versículo 12 nos dice así: así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando usted procure abundar en un don, procure que sea para edificación de la iglesia. Quiere decir que usted tiene que procurar por ello. No le va a caer así de arriba, usted tiene que procurar por ello. Y cuando usted procure, dice, abundar en los dones. Coja la palabra abundar. Abundar, ¿qué significa abundar? Abundancia. Abundancia significa muchas veces. Quiere decir que hay personas que cierto don puede operar en más abundancia, pero como ellos no procuran abundar en ello, pues a veces profetizan, o a veces ven que una persona se sane, o a veces ven una palabra de conocimiento. Pero si usted procura abundar en ello, pues entonces lo va a ver con más seguimiento. Nosotros tenemos una responsabilidad si queremos ver estos dones con más abundancia. Nosotros hemos visto los dones del Espíritu Santo en operación, pero queremos verlo en más abundancia. Por eso es el propósito de estas clases, para que estén en abundancia en el cuerpo, porque es para edificación de la iglesia, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca fortalecida. Los dones ayudan y asisten en esto. Versículo 26 dice así: que hay pues, hermanos, cuando reuní, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nosotros tenemos que hacerlo para edificar a la iglesia. Cuando hay personas que utilizan el don no para la edificación de la iglesia, sino para quizás bajo su propio orgullo, o quizás bajo una ira, como le pasó a Moisés, que en ira utilizó la gracia que Dios le había dado y no pudo entrar a la tierra prometida. Hay personas que pueden utilizar el don bajo envidias, o bajo celos, o bajo contiendas. Cuando usted utiliza el don en esa manera, usted no lo está utilizando para edificación de la iglesia. Pero usted me va a decir, pero si el don no es del Espíritu Santo. No, solamente. El don es del Espíritu Santo, pero el don, Dios le da la manifestación a usted. Dios le da la manifestación a usted, a su espíritu, a su vida, porque usted ha aprendido a darse a Él. Y aún con toda su inmadurez, Dios le ha dado ese don, porque los dones son por gracia. Usted no se lo ganó. Usted no se gana el recibir los dones de Dios. Los dones de Dios son gratuitamente. Si nosotros nos corregimos en eso, entonces la iglesia comienza a edificarse. Porque si Dios no me da la manifestación a mí, pues yo no tengo que preocuparme. Porque no es para mi propio beneficio, no es para que yo quizás me vea bien, sino es para la edificación del cuerpo. Y procuro abundar en ello para que el cuerpo se edifique. Ese es el propósito del don. Pero muchas personas quieren tener profecías quizás. Entonces quieren estar profetizando, pero es para llamar la atención hacia ellos. Entonces usted no procura abundar en ese don para edificar a la persona. Por eso es que muchas personas se van ellos mismos a profetizar. No están bajo la unción de Dios. Están bajo sus propios espíritus.
Y lo que causa eso, que tarde o temprano usted pierde la validez de su personalidad y su carácter, y cuando venga algo genuino, nadie le va a creer. Por eso es que usted tiene que tener cuidado. Procure abundar en ello, pero procure abundar para la edificación de la iglesia. Procura abundar en la manifestación del Espíritu Santo, pero para la edificación del Espíritu Santo son para perfeccionar. En Efesios 4:11, la Biblia nos habla sobre de esto. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fijémonos que continuamente que el Señor habla sobre dones espirituales, siempre pone la palabra edificación. No pone destrucción, sino edificación para la iglesia. Porque aún cuando viene revelación y viene sueño y viene profecía, y son todas estas cosas quizás con elementos negativos, las personas y las iglesias aún son edificadas. Porque el propósito es corregir para seguir hacia adelante. Y viene bajo la unción y la magnitud del poder de Dios. Fíjense en esto. Para edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que es para la perfección, para perfeccionarnos a nosotros, para perfeccionar a la iglesia. Estos dones son los dones ministeriales. Estos son hombres y mujeres escogidos por Dios en ciertas oficinas para perfeccionar y edificar al cuerpo, para que el cuerpo haga la obra del ministerio. Los dones del Espíritu Santo son manifestados a través de estos hombres escogidos para que la iglesia sea perfeccionada, y son manifestados en forma abundante. Quiere decir que cuando Dios escoge a personas y los pone en una de estas oficinas, sea en la de apóstol, sea en la de maestro, o sea en la de evangelista o en la de profeta, entonces los dones son manifestados en estas personas que están paradas en esta oficina en forma abundante para la edificación de la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, que si una persona es llamada a ser un evangelista, quizás usted en ocasiones, el don de sanidades pueda operar en ocasiones, pero no en la forma abundante que una persona que es llamada a ser un evangelista. Porque él va y tiene un servicio y se reúnen quizás 100, 200, 300, 500 personas y cientos de ellos se sanan en forma abundante para la edificación. Es como el que se para en la oficina de profeta, continuamente están operando los dones de revelación, que es la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, el don de discernimiento de espíritu y la profecía. Esos 4 dones están continuamente en abundancia operando en el profeta, continuamente está trayendo profecías y revelación al cuerpo, para edificar al cuerpo. Eso no significa que usted no pueda tener uno de esos dones en operación en usted, pero en esto Dios lo opera en abundancia para la edificación. Y ellos tienen una responsabilidad hacia Dios y tienen que darle cuenta a Dios. Al que más le es dado, más le es requerido. Muchas personas quisieran hacer cosas grandes, pero fíjese que cuando el pueblo de Israel vio a Moisés en la montaña, mandó a Moisés a hablar solo con Dios. Dijo, nosotros no queremos meternos para allá. Ve tú y habla con Jehová. Así es que usted mire la medida de fe que Dios le ha llamado a hacer y el trabajo y los dones que Dios le ha dado. Y despreocúpese por los otros. Mire la medida que Dios está operando en usted. Los dones son para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, para que Dios sea el que se lleve la gloria, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Queriendo decir que los dones son para traer gloria y honor a Dios, y son la gracia de Dios. Es la misma palabra gracia, es utilizada en el griego, es la misma palabra carisma, que quiere decir dones. Es la misma palabra, la gracia de Dios y los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es gratis. Usted no tiene que hacer nada para ganárselo. Los dones también son para equipar a los santos. Los dones equipan a la iglesia del Señor. ¿Qué es un equipo? Cuando un soldado va a la guerra, recibe un equipo para ir a luchar o ir a pelear, y recibe su arma, su rifle, cuchillos, botas, uniformes, casco. Dios le ha dado un equipo. Dios Espíritu, el Espíritu Santo le ha dado un equipo a la iglesia, que son los dones del Espíritu Santo, para equipar a la iglesia. ¿Para qué es este equipo? Para que el cuerpo haga la obra que Dios le ha encomendado aquí en la tierra. Para que los enfermos se sanen, los que están cautivos sean libres, para que el cuerpo de Jesucristo avance, tome posesión de la tierra aquí. La tierra significando las almas, el ministerio, alcanzando almas para el Señor. Y entonces usted necesita los dones en operación. Porque hay cosas que usted no puede hacerlo a menos que el don esté en operación. Hay almas que usted no puede penetrarle. Hay personas que quizás usted no tenga penetración con ellos, pero cuando viene un don y comienza a manifestarse, puede haber penetración en esa vida y esa vida convertirse al Señor y salvarse. Así es que, ¿cuántas personas no se han salvado por una sanidad hecha en su cuerpo? El Señor los ha sanado y se han convertido y se han entregado de lleno al Señor. Queriendo decir que los dones son muy importantes para la evangelización. También los dones son importantes para salvar y liberar a su pueblo de la invasión del enemigo. Vemos en Otoniel la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Otoniel. Jueces 3, 9 y 11 nos dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre de él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusarrizataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusarrizataín. Fíjese que el Espíritu de Jehová vino sobre él, la unción del poder de Dios vino sobre de él. Hay una obra del Espíritu Santo que viene sobre los siervos de Dios, y hay otra obra interna del Espíritu Santo. Hay unciones específicas que vienen sobre uno. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, pero hay diferentes medidas de unción. Dice la palabra que Jesucristo fue ungido sin medida. No tenía medida de la unción que reposaba sobre de él. Eso es como Moisés. Moisés fue ungido a tal medida que dice que Dios, eso está en el libro de Éxodo, que Dios sacó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70. No dice que Dios envió más espíritu de arriba, sacó de ahí mismo y le repartió a los otros. ¿Por qué? Porque en la manifestación del espíritu en la vida de Moisés era a tal magnitud que había suficiente para Moisés y 70 más. Hay personas que no entienden esto a plenitud, pero hay hombres y mujeres de Dios que son ungidas a tal magnitud que cuando entran a un servicio para la edificación del cuerpo del Señor, esa unción Dios saca de ahí y comienza a dar. Y comienza a repartir a las personas. Entonces las personas dicen: pero qué tremendo. Pues porque ese hombre tenía tal magnitud de unción que Dios sacó de ahí y le dio a los demás. Esas gracias las da Dios gratuitamente. Son dones
dados por Dios. Ahora, la gracia de los dones ministeriales. En las unciones especiales que descienden sobre los hombres de Dios, hay un precio que es revelado en las Escrituras, lo cual Moisés tuvo que hacerlo. Y en muchas ocasiones es cuando un hombre se da a cierta magnitud a Dios, entonces Dios comienza a operar esas manifestaciones que van más allá de los dones del Espíritu. Que hay manifestaciones que van más allá de los dones del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde Dios, a través de esas unciones, en muchas ocasiones edifica y equipa a su pueblo. O sea, que hay diferentes medidas de unción. Jesucristo fue ungido sin medida. Tenía la plenitud completa. Le estoy hablando no del Espíritu que viene a morar en usted. Le estoy hablando del Espíritu que viene sobre la persona, cuando viene esa unción especial. Y en esas ocasiones, la unción viene para trabajos específicos, obras específicas, como aquí los jueces. Aquí los jueces no eran profetas, pero había una obra que hacer y Dios tenía que levantar libertadores y el Espíritu Santo descendía sobre ellos y hacía esa obra. Gedeón fue otro. En los capítulos 6 y 7 del libro de los jueces vemos a Gedeón, cómo trajo libertad a su pueblo. Y vemos en la vida de Gedeón revelación y milagro. Dios le reveló a Gedeón cuántos hombres tenían que ir a la batalla. Y vemos también el milagro del vellón y el rocío. Vemos dos cosas. Vemos revelación y vemos milagro. También vemos el don de fe en la vida de Gedeón. Porque dice en el capítulo 6, versículo 34, Gedeón tocó la trompeta. Y cuando tocó la trompeta, el pueblo se reunió porque el Espíritu de Jehová estaba sobre de él. Fíjese eso, para aquellos que tocan trompeta y la trompeta del Evangelio. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezerritas se reunieron con él. ¿Por qué fue que se reunieron? Porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Cualquier otro podía haberlo tocado y no habían respondido. Y el pueblo estaba bajo un espíritu de miedo porque estaba en opresión. Así es que el don de fe estuvo en operación no solamente una vez, en unas cuantas ocasiones en la vida de Gedeón. El don de fe es cuando usted por su propia fe no puede hacer algo y entonces entra la fe de Dios. Cuando su fe no puede, por ejemplo, usted está orando por un muerto y el muerto no quiere levantarse. Usted se sonreirá, bueno, esperamos tener reportes de eso, ¿sabe? Y usted está orando por el muerto y el muerto no se quiere levantar. Y puede en esos momentos entrar una fe supernatural de Dios. Y ahí mismo el muerto levantarse, como el hermano Wellsworth que estaba orando por una señora que estaba muerta y oró y no sucedió nada. Y de momento dice que sintió algo y cogió a la mujer así y la tiraba contra la pared. Muerta, el cuerpo muerto, y la tiraba y empezaba a clamar al Espíritu, levántate, ven, sobre ella. Y revivió la persona y fue resucitada. Pero eso es el don de fe, cuando su fe no puede más, y entonces entra la fe de Dios. O sea que hay casos específicos donde la fe de Dios entra. Son dones de fe. La fe va acompañada de hablar y va acompañada de acción. La fe usted o la habla o la actúa. Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual actué. Él lo hizo en actuación. Ese es el don de fe. Que cuando la fe de usted no es suficiente para crear un milagro creativo, entonces entra la fe de Dios en su espíritu. Y Dios puede hacer crear cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa bajo los dones del Espíritu Santo. Una persona que se someta a los dones del Espíritu Santo es capaz de cualquier cosa. La manifestación viene sobre el cuerpo, pero el que se somete a la manifestación es usted. Usted tiene que ejercitarla y darse a ella. Y mientras más sensitivo usted esté, más pronto usted brinca a hacerlo. Pero para eso usted tiene que meterse en las aguas y usted tiene que meterse en la administración para poder ver esto. Usted tiene que meterse en la fluidez de lo que el cuerpo está haciendo. Entonces ahí los dones comienzan a fluir.
y comienzan a llenar las necesidades de las personas. Cuando usted está tan sensitivo, hay veces que usted no tiene ni que cuestionar. Usted brincó y lo hizo, porque está sometido al Espíritu Santo. Es como el don de profecía. El Espíritu está sujeto al profeta, dice la palabra. Pero hay personas que cuando profetizan, al estar ellos tan sometidos al Espíritu de Dios, es como algo espontáneo. Y eso es espontáneo en ellos, aunque como quiera tienen control sobre de ellos. Podemos ver el don de fe y de milagros en operación en la vida de Sansón, en repetidas ocasiones. Acuérdese que en el libro de Corintios la Biblia nos dice, nos habla sobre la manifestación, les es dada a cada uno para provecho, ¿verdad? Entonces, dice que el espíritu de Sansón comenzó a manifestarse en Sansón, en el capítulo 13, versículo 25, del libro de los jueces. Dice, y el espíritu comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Fíjese, comenzó a manifestarse. Entonces, en el capítulo 14 de Corintios nos habla sobre la manifestación. Es dada a cada cual para su provecho. Versículo 7 del libro de Primera de Corintios, capítulo 12, dice así. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el versículo 21 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Manifestación es la mano danzadora de Dios. Comenzó a manifestarse en Sansón. El don de fe en operación cuando dice que le salió un león joven al encuentro de Sansón y fue despedazado por Sansón, como si fuera un cabrito. Fíjese eso. Cuando la Biblia enfatiza que era un león joven, es porque el león joven es ágil y fuerte. No dice cualquier león, dice un león joven, que no era muy fácilmente el matarlo. Ahora fíjense en esto, él lo despedazó como si fuera un cabrito. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová vino sobre él y no tuvo temor. ¿Por qué no le cogió miedo? Pues el don de fe. La fe de Dios entra en acción. ¿Y quién le va a coger miedo? ¿A qué león le teme Jehová? Si aún al mismo diablo que es catalogado de león, es un perrito faldero en las manos de Jehová. Porque fíjese que es la fe de Dios, no es la fe de uno. Hay momentos donde usted se va a encontrar quizás con un endemoniado a tal magnitud que se requiera la fe para echarlo fuera, porque dice que los demonios salen por la fe. Porque había un muchacho endemoniado y no quiso salir del demonio, y los discípulos le preguntaron, pero ¿por qué es que el demonio no sale? No salió. Y él le dijo, por vuestra falta de fe. Y en otra ocasión le dijo, sobre el mismo incidente, también le dijo, por vuestra falta de ayuno y oración. Pero le dijo por la fe, porque si ellos hubieran tenido la fe, lo hubieran echado fuera. Pero hay ocasiones donde Dios equipa a una persona, y puede ser un endemoniado, y pueden ser 20 personas endemoniadas, y pueden haber 100 personas, y 200, y 300, y 500 personas con demonios de enfermedad, con demonios de cáncer, con demonios de sida, con demonios de todo tipo. Y entonces usted se confronta con todas esas personas en un servicio para aquellos que ministran, y usted dice, ¿y ahora qué me hago yo? Y en esos momentos viene la fe de Dios en acción sobre usted. Y mire, salen. Porque ya no es su fe, es la fe de Dios lo que lo está echando fuera. Por eso es que tenemos que estar a la expectativa y procurar abundar en los dones para la edificación de la iglesia. El don de fe, lo cual personas confunden con el don de echar fuera demonios, el cual no existe en la palabra. Dicen, oye, este tiene el don de echar fuera demonios. Eso no existe en la Escritura. No existe. El don de echar fuera demonios, usted me lo busca aquí y no existe. En muchas iglesias usted va y dice, no, fulano tiene el don de echar fuera demonios. Y eso ha causado un error donde personas, cristianos, no practican o no ejercitan la autoridad que Dios les ha dado en echar fuera demonios, porque creen que eso es un don específico para personas especiales,
Pero eso no es un don específico para personas especiales. La Biblia dice, los que creen en mi nombre, estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Así es que no es un don específico. Ahora sí, está el don de fe, donde Dios capacita a hombres y mujeres. Y hay momentos de echar fuera demonios, donde ese don entra en operación y por la fe, ellos echan multitudes de demonios fuera. Pero eso no le quita a usted que usted eche fuera demonios. Es como yo estaba hablando en una ocasión con una persona, que la persona, muchos de los ministros hoy en día y muchas de las personas pues enfatizan solamente cuando hablan de los demonios en aquel que estaba poseído de demonios y corrió los 7 hijos de Seba, le rompió la ropa y le cayó arriba a ellos. O hablan de este demonio que no quiso salir, porque dice el Señor Jesús que hay cierta clase de demonios que se necesita o el don de fe, o se necesita usted meterse en la palabra para que adquiera fe, o meterse en ayuno y oración. Son 3 puntos. Sí, porque puede ser que un demonio no quiera salir y usted estudiando las escrituras sobre la autoridad, sin haber ayunado, vaya y se lo eche fuera, porque es por la fe, a través del ayuno. Ahora, muchos enfatizan en estos casos, pero yo le estaba diciendo una vez a una iglesia, mire, para que usted comience y principie, si no está haciendo nada, comience a echar fuera los pequeñitos y los que salen, no despreocúpese de los que no salgan. Porque es que se han paralizado la iglesia. Y entonces están enfatizando nada más que en aquellos que no salen. Pues comience con los que salen. Y cuando se tropiece con los que no salen, pues entonces briegue. Y ese es el punto. Es movernos y ejercitarlo. Movernos hacia adelante. En una ocasión también, Sansón mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Eso es un milagro. Y el don de fe está en operación ahí. Los dones operan como las uvas. Usted ha visto las uvas que salen en racimos. Así son los dones. Y en ocasiones pueden haber 3 dones en operación, uno detrás del otro. Dios te puede dar una palabra de conocimiento y detrás de la palabra de conocimiento viene un don de sanidad o un don de milagro. O puede ver una sanidad en la persona y también el don de milagro. No es específico un don aparte, no. Pueden haber 2 y 3 y 4 dones corridos para administrarle a una persona. Usted puede poner la mano a una persona y puede estar, el Espíritu Santo te dice, hay una persona que tiene esto. Pasó al frente, la palabra de conocimiento, le pusiste las manos y el don de discernimiento te dejó saber que era un demonio. Y por el don de fe se lo echaste fuera. Son 3 dones en operación. Aunque en ocasiones donde el don de fe no tiene que estar en operación, solamente la autoridad tuya, que Dios te ha dado. Y a través de ella se los echa fuera. En otra ocasión, Sansón también cogió las puertas de Gaza y las desgajó con todo y goznes y se las llevó hacia arriba, hacia la montaña y siguió caminando con ellas para arriba. Esos son dones de milagros en operación. Vamos a movernos a qué son los dones. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones son la expresión del poder de Dios en el mundo a través de su iglesia. Fíjese que esto es lo que expresa el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo. Y lo expresa a través de su cuerpo, la iglesia, los ornamentos que adornan el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está adornado con dones espirituales, dados por Dios con el propósito de ministrar para el beneficio del cuerpo. Y son herramientas por las cuales ministramos y hacemos las obras de Cristo, las cuales Dios nos dijo que hiciéramos sus obras y aún mayores haríamos. Son la gracia de Dios derramada en el cuerpo. Y en Isaías 8:18 dice, y los hijos que me han dado por señales, son señales, son dados puestas por señales. Son el equipo sobrenatural del Espíritu. Fíjese que es sobrenatural. El don de sanidad no tiene que ver nada con la ciencia médica. Ni el don de la palabra de sabiduría tiene que ver con la sabiduría humana. Son sobrenaturales. Muchas personas confunden y dicen, no, aquel tiene el don de ciencia. Y el otro el don de conocimiento. Y el otro el don de discernimiento. Y en muchas ocasiones no son ninguno de los dones. Porque son percepciones naturales de ellos mismos. Y en muchas ocasiones son personas que les gusta ver los errores de los demás y criticar a los demás. Y le llaman don de discernimiento. Así es, le llaman don de discernimiento.
Se pasan discerniendo los problemas de los demás y los asuntos de las demás personas. Y viendo los errores de los demás. Y le llaman don de conocimiento. Pero ¿está eso edificando a la iglesia? Si no está edificando, no es un don. Tenemos que tener cuidado. Porque los dones son supernaturales. Y son dados a la iglesia para la edificación y la perfección de la iglesia, del cuerpo del Señor. La fuente de estos dones es el Espíritu Santo. Vamos a leer a Hebreos 2:4. Dice así: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjese que Dios testificaba con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Dios reparte la manifestación del Espíritu, es según la voluntad de Dios. Entonces, si es según sobre la voluntad de Dios, ¿por qué Dios dice en Corintios, desead dones espirituales? Ese es el problema que muchas personas se encuentran, lo cual vamos a estar hablando. Dice, los dones mencionados en el capítulo 12 de Primera de Corintios parecen ser diferenciados de otros dones que aparecen en las Escrituras. Hay dones ministeriales y los 9 del Espíritu Santo que equipan a los que son llamados, mencionados en Efesios 4, 8 al 12. Son los dones dados a la iglesia por el Señor. Los dones ministeriales son puestos por Jesús. Jesús subió a las alturas y dio dones a los hombres. Jesús. Pero son dones espirituales también, para equipar al cuerpo. A través de la administración de estos hombres que han sido llamados, entonces el cuerpo puede abundar en los dones, puede ejercitar los dones a más perfección y puede hacer más cosas a través de las herramientas, los cuales son los dones del Espíritu Santo. Estos hombres que están puestos en esta oficina también tienen una responsabilidad, aunque sean dones espirituales, delante de Dios. Una persona que es llamada a ser, vamos a ponerle un pastor, en ocasiones tiene la gracia para bregar con el rebaño y tiene la gracia para bregar con la gente, no por su propia naturaleza, sino por la gracia directa dada por Dios para la edificación de la iglesia. Igual que un maestro, quizás sea una persona que no tenga capacidades para enseñar en el mundo secular, pero investido por el Espíritu Santo y la unción de Dios, cuando comienza a enseñar, el Espíritu comienza a fluir y a darle las palabras esenciales para que el cuerpo se edifique. Vamos a ver la primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, y hay diversidad de dones, y hay diversidad de ministerio. Está hablando de la Trinidad. Primeramente está hablando del Espíritu Santo, porque Pablo escribiendo está hablando sobre los dones del Espíritu Santo. O sea, el primero que pone en fila no es a Dios Padre, sino pone al Espíritu Santo, porque él está hablando de los dones del Espíritu. Y dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es el mismo que causa que usted tenga la fe, que es el que causa que suceda el milagro, que es el que causa que usted vea el demonio y lo discierna, que es el mismo que causa que usted profetice. Es el mismo Espíritu. No son dos espíritus ni son tres espíritus, un solo Espíritu. Comprenda eso, porque la unidad es muy importante. La unidad es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los dones del Espíritu Santo están en operación, si es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo no se contradice. Que es uno de los puntos que vamos a traer cuando se hable sobre la profecía. Y una de las maneras de usted comprobar la profecía es
si el Espíritu se está contradiciendo o no, porque el Espíritu no se contradice porque es el mismo. O sea que si el Espíritu Santo de Dios está haciendo una cosa y entonces sucede otra cosa que está yendo en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo, entonces ahí hay contrariedad. Y eso le ayuda a usted a probar o a juzgar la profecía y los dones del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que usted se meta este versículo en la mente, que el Espíritu es el mismo. ¿Me están entendiendo? No son dos espíritus haciendo dos cosas diferentes, un solo espíritu. Y él se mueve en el mismo plano. Hay diversidad de ministerios. Ahí está hablando de los que son llamados a los ministerios. Y también dice, y hay diversidad de operaciones. Fíjese, está hablando del Padre en estos momentos. Primero habló del Espíritu, después habló de Jesús y después habló del Padre. La diversidad de operaciones, porque hay operaciones también hechas por el Padre. Ahí es donde caen ciertos prodigios y ciertas cosas que son hechas por el Padre, operaciones. Hay diversas operaciones, porque el Padre tiene su función en la Trinidad y es diferente función de la del Espíritu Santo. Vamos a hacer una comparación del cuerpo y los dones. Estos puntos son muy importantes y vamos a quedarnos en el mismo capítulo 12. Dice, los dones son esenciales para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, sin los dones, es un cuerpo desprovisto de vida en los miembros. Es un cuerpo ciego, sordo, mudo e inválido. Los dones de revelación son los ojos de Dios que le están revelando a la iglesia. Los dones de poder, que es fe, sanidad y milagro, son el poder, la mano de Dios. Los dones de uteranza o de inspiración es la boca de Dios hablando. Entonces un cuerpo que no tiene dones, pues está ciego, no tiene fuerza, está inválido y está mudo también. Hay personas que dicen que los dones son optativos, o sea, si tú los quieres tener, los puedes tener, y si tu iglesia no quiere operar los dones, pues no tiene que hacerlo, porque no es esencial. Si uno quiere, ciertamente, usted puede vivir sin ojos, sin oído y sin voz. No se lo quito. Usted puede estar vivo y no tener ni voz, ni oído, ni ojo, pero usted no llegaría muy lejos. Y siempre tendría que estar, ¿cómo? ¿Cómo camina un ciego? Siempre estaría que estar dependiendo. ¿Cómo habla un mudo? ¿Y cómo usted recibiría si está ciego y está sordo? Tendría que estar para recibir con los dedos, tocando, ¿verdad? Porque no puede oír ni puede ver, por lo menos por señales, para que se le explique. Así es que están muchas iglesias porque no están operando los dones. Entonces tendrían que estar dependiendo. ¿Por qué es que tienen que estar dependiendo? Bueno, ¿cuál es la dependencia? Pues que tienen que traerle a un hombre para que le salen los enfermos, y tienen que traerle a fulano para que le haga esto en la iglesia, y tienen que traerle a prensejo para que haga esto. Entonces están dependiendo. Pero si los dones están en operación en medio de ese cuerpo, el Espíritu Santo comienza a trabajarle a esos hombres y mujeres y dice, aquí hay fulano o fulana que tiene esto, pase aquí al frente, que Dios la va a sanar, y Dios la sana. Entonces no hay que traerla a nadie para que suceda. Y así es que están muchas iglesias y muchos pueblos de Dios que tienen que estar dependiendo de otros. Usted puede caminar sin ojos, pero no puede ver sin ellos. Usted puede ser santo sin dones, pero no puede ser poderoso sin ellos. El problema de algunas iglesias que enfatizan solamente un aspecto, pues todo es la santidad y la santidad y la santidad. No, dones, no, lo que hay que ser santo. No, hay que ser santo, pero hay que ser también poderoso en el Señor. Sí, así es el asunto. Es el poder y no la santidad lo que sana al enfermo. Muchas personas dicen, no, pero si la persona es santa, Dios la sana. No, muchas personas han sido santas y se han muerto sin ser el tiempo de Dios, enfermos, y se han ido con todo y su santidad. Están salvos, sí, están en el cielo, se fueron con el Señor, pero se fueron antes de tiempo, porque quizás no tenían fe, o hay otros aspectos también. Quizás la iglesia donde estaban no creían ni en la sanidad divina,
y vivían una vida santa, pero no creían en los dones del Señor, ni en la sanidad ni nada de eso, y se murieron, se fueron, aunque vivieron una vida santa. O sea, que tiene que haber una combinación. Sí, la santidad, pero también es el poder de Dios el que sana. Y hay muchas personas que dicen, si usted es santo y usted vive una vida santa, pues entonces los dones van a estar en operación. Eso no es así. Si usted vive una vida santa y usted no cree en los dones, ¿cómo van a estar en operación? Dios no le da nada forzado a usted. Dios no fuerza nada a su vida. El que fuerza es el demonio y los demonios, que fuerzan para entrar y poseer a las personas, pero Dios no trabaja así ni opera así. Usted le dice, ¿qué dice la palabra en el libro de Revelaciones? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entro. Pero el Señor no viene tomando la puerta para entrar. Así es que usted tiene que creerlo. Cuando usted lo cree, entonces Dios comienza a manifestarlo. Porque lo que usted no crea del cielo no se manifiesta. Lo que usted dude del cielo no se manifiesta. Usted tiene que creerlo para que se manifieste. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora bien, división entre los corintios por causa de los dones. Versículo 12 al 14, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Fíjense que Pablo está haciendo una comparación entre los dones y el cuerpo. Había división por causa de los dones, había rivalidad, había división sobre los maestros y los apóstoles y los profetas, porque unos decían yo soy de Pedro, y otros decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Apolos, y allá se habían dividido, y otros decían yo soy de Cristo. O sea que había división. Los que decían que yo soy de Cristo querían decir yo no me someto a nadie nada más que a Cristo. Ese también estaba mal, ¿sabe? Sí, porque hay muchas personas que dicen no, yo no tengo iglesia, no, si usted no está sometido a un cuerpo, usted tiene que someterse a un cuerpo. Eso es muy importante. Muchas personas que llevan años no se someten a un cuerpo, no se someten a una iglesia. ¿Cómo usted va a crecer si no se somete a la iglesia? Muchos se pasan, van a esta campaña, aquella otra campaña, y están el año corrido en campaña. Y no crece. Y adiós, usted se preguntará, pero si están en campaña con hombres grandes de Dios, bueno, porque en muchas ocasiones lo que están recibiendo es solamente un aspecto del evangelio. Porque quizás ese hombre sea un evangelista, pero la Biblia dice que él dio profeta y dio maestros y dio pastores, y la obra del pastor el evangelista no la puede hacer, y la obra del profeta el evangelista tampoco la puede hacer, ni la obra del maestro tampoco el evangelista la puede hacer. Por eso es que Dios dio 5, ¿entiendes? Entonces muchas personas están de esa forma, pero no crecen, porque lo que les gusta es un programa evangelístico, más nada. El programa evangelístico muy importante, pero también la enseñanza muy importante, también el pastorado, la consejería, muy importante la consejería, ¿ve? El buscar consejos para que usted resuelva ciertos problemas en su vida. O sea que todo lleva para que usted crezca, pero si usted recibe un aspecto nada más, se queda enano, espiritualmente hablando. O sea que no podía operar normalmente. Eso es lo que le pasa a mucha gente en la iglesia, que están enanos y no pueden operar normalmente en el cuerpo. Son anormales dentro del cuerpo. Y la anomalía se ve y sobresale. Cuando usted ve un enano, ¿qué es lo primero que le sucede a sus ojos? Eso mismo sucede en la iglesia, porque una persona viene al medio del cuerpo y le dice, bueno, yo llevo 10 años en el Señor, yo llevo 15 años sirviéndole al Señor. Y viene hacen cosas que usted hace. Un enano, se queda uno sorprendido, porque no han crecido. Usted haga todo el esfuerzo por crecer, que de aquí a 10 o 15 años usted esté crecido lo suficiente, y para eso, para ese crecimiento, usted tiene que participar de todo. Si hay servicio evangelístico y el evangelista está predicando, usted asiste. Si hay servicio de enseñanza, usted está ahí. Si hay la consejería y se le está dando consejería y se le requiere para darle consejo, reciba la consejería de la iglesia.
y la consejería y la amonestación del pastor, porque la amonestación del pastor es a través de eso que también Dios hace obras en su vida, y a veces que la amonestación viene a través de la palabra, y a veces que la amonestación viene a través de la consejería personal. Usted recíbela y lo escuche y no haga caso omiso, porque en muchas ocasiones para su bienestar, y personas que son cabeciduros no reciben la amonestación y va hecho con creces y están enanos. O sea, reciba todo lo que Dios tiene para su vida para que usted crezca, porque ese es el propósito. Y si la amonestación que se le da no le cuadra bien, póngala en oración, que Dios es poderoso para obrar. Ahora bien, había división entre los maestros y había independencia por causa del don. Hay personas que son dotados con dones y tienen la tendencia a independizarse del cuerpo. A estos Pablo les dice en el versículo 23: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Le está entendiendo lo que Pablo le quiere decir aquí? Que en muchas ocasiones en su cuerpo usted tiene ciertos miembros de su cuerpo que usted viste con más decoro. Asimismo, en el cuerpo de Jesucristo, en muchas ocasiones da ciertos dones a ciertos hombres de Dios, vistiéndolos con más decoro, porque hablamos ahorita que los dones del Espíritu Santo son ornamentos que adornan el cuerpo. Esos ornamentos en muchas ocasiones son dados a ciertos hombres de Dios. Entonces, la tendencia, o mujeres de Dios, la tendencia a ellos es independizarse. Se independizan del cuerpo. Quiere decir que como ellos tienen la manifestación y la gracia, pues ya ellos no necesitan el cuerpo. No me es necesario fulano ni prensejo, porque la gloria de Dios está sobre mí. Y esa es la actitud de muchos hombres de Dios que han caído en ese error. Y entonces no quieren someterse a nadie, ni quieren someterse a ninguna institución, ni a ninguna consejería, ni nada. Yo, que me hable Jehová directamente. Entonces se guían de Moisés. ¿Sí? O sea, que se dan títulos ellos mismos. Sí, Dios llamó a Moisés, pero también llamó a un Daniel, y llamó a un Pedro, y llamó a un Juan, el apóstol del amor le llamaban, y llamó a un Josué, y llamó a un Caleb. Caleb no era lo mismo que Moisés. ¿Cuál es su nombre? ¿O su nombre es Moisés? ¿O cuál es? O sea, que muchas personas se meten en un terreno donde no están supuestos a meterse. Y por esa razón caen en errores. Así es que la Biblia dice que de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado a usted, así usted ministre las cosas de Dios. Y hay personas que tienen la fe para un ministerio así de grande, para alcanzar tal magnitud. Entonces tienen la fe nada más para eso. Entonces quieren aparentar tener la fe para arropar todo este cuarto. Tienen la fe solamente para alcanzar esta ciudad. Entonces Dios le ha dado la capacitación de esa fe y la capacidad de la palabra para alcanzar cientos de personas en esta ciudad. Entonces ha querido ejercitar la fe para tener un ministerio mundial. Y entonces usted no lo ve enfrente de sus iglesias, ministerio mundial en una covacha. Y ese donde muchas personas caen en error. Entonces quieren ejercitar una fe donde no. Usted ejercite de acuerdo a la medida de fe. Si Dios te da una ciudad, coge una ciudad. Si Dios te da 10, coge 10. Si te da 3, coge 3. Si te da 20, coge 20. Coge las que Dios te dé. Pero no quiere ejercitar autoridad sobre 20 ciudades cuando Dios solamente te ha dado sobre 2 o sobre 3. Y quizás tú, siendo fiel con el tiempo, Dios te ponga sobre 20. Pero no trates de ir más allá, porque cuando tú tratas de ir más allá, sucumbes. Y eso es lo que le ha pasado a muchos hombres y mujeres de Dios. Tampoco te quedes rezagado. Si Dios te da sobre 3, no trates de ejercitar sobre una, las que Dios te dé. Sí, porque hay personas que también son vagos. Son vagos con los dones espirituales, con lo que Dios le ha dado. De que tiene que haber un balance, tiene que ser por el mismo medio. No te puedes ir ni para un lado ni para el otro. Lo que Dios te da, de acuerdo a la fe que Dios te dé. Porque hay personas que tienen suficiente fe para hacerlo y no lo hacen. Y hay personas que quieren tener más fe de la que Dios le ha dado. Dios te dio una medida de fe, una capacitación a ti para hacer cierta obra en el cuerpo de Jesucristo. Si tú
no te sometes a eso, te vas a confundir. Busca cuál es tu posición, busca cuáles son los dones que sobreabundan en ti y ejercítalos. Busca la gracia que ministra en ti y ejercítala. Y no te independices, no tomes tampoco el espíritu independiente de que tú no necesitas. Porque todos nos necesitamos. Mi mano necesita mis ojos y mis ojos necesitan mis manos. Así en los dones que Dios te ha dado y los dones que abundan en ti, yo los necesito y tú necesitas los míos. Entonces no te independices, ni tampoco yo me puedo independizar de ti. Porque dice la palabra también aquí, de aquellos que tú te independizas, dice Pablo en el versículo 22, los que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que necesitamos. Son los más que necesitamos. Fíjese, usted ve esta mano que parece tan fuerte, quizás, esto comparado con el corazón o con el ojo que está todo debilucho. Pero el ojo, fíjese, el ojo es muy necesario. Entonces aquellos que quizás tengan ciertos dones y ciertas gracias, se independizan sin olvidarse que aquellos son los que más necesitan. Porque quizás tú tengas un ministerio de evangelización, o quizás tú tengas un ministerio de sanidad divina, o quizás tú tengas un ministerio de profecía, de profetizar. Pero quizás Dios haya puesto una persona que sea un maestro para enseñarte, o sea un apóstol para instruirte. Entonces tú, como te independizaste, no quisiste someterte. No, yo tengo lo mío, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Y como no quisiste someterte, te independizaste y pues, y quedaste frito. Porque aquello que que te parece a ti como débil, quizás sea lo que tú necesitas. Porque quizás Dios ha puesto personas en los medios, que muchas personas se quedan estupefactas y asombradas. Pero fíjate, le voy a poner un ejemplo claro. La hermana que escribe estas cosas, si esa hermana no está para escribir estas cosas, ¿qué me puedo hacer yo si ella no me escribe estos panfletos? Me busco un problema para dar estas clases y que el Espíritu se manifieste y sigamos creciendo y estas clases se aumenten y podemos llevarla a otros países. Con todo el conocimiento que quizás yo pueda tener, la unción que yo tenga que tener, la necesito a ella. Hoy mismo ella me llamó por teléfono y tuvimos que corregir ciertas cosas aquí. ¿Me están entendiendo? Como persona que quizás usted se encuentre con una persona y le diga, no, haz esto para la obra del Señor. Y no lo quieren hacer. Y no lo hacen, pero sin esa parte, la otra parte no puede a plenitud hacer lo que Dios quiere. Por eso es que lo necesitamos todos los dones son esenciales. Y todas las partes del cuerpo son esenciales. No puede haber independencia ni desunión en el cuerpo. Cuando existe independencia y falta de unidad, los dones no alcanzan el máximo. Ahí está. Ya que son operados a través del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo, Balaán, en el número 22. Balaán era profeta, llamado por Dios a ser profeta, pero estaba desunido del pueblo de Israel y quería profetizar en contra de Israel. Y no le sirvió de provecho los dones, porque estaba desunido, estaba independiente del pueblo de Israel. En vez de unirse con el pueblo, se independizó. Y en vez de profetizar a favor de Israel, quería profetizar en contra de Israel. Mire qué problema se buscó. Porque lo que Dios ha bendecido, ¿quién lo puede maldecir? Por poco pierde hasta el cuello. Dice que había un ángel que estaba listo para cortarle la cabeza y si la mula no habla, fíjese. Y usted se preguntará, pero ¿qué contradicción esa es? Porque ¿quién usted cree que hizo la mula hablar? Tiene que haber sido Dios. Y entonces el ángel le quería cortar la cabeza. Y la mula lo salvó. Fijémonos que en la administración de los ángeles, muchos de los ángeles han recibido órdenes ya. Los ángeles reciben órdenes del cielo y hay ángeles que se mueven y están bajo la defensa del pueblo de Israel. O sea, que Dios le ha dicho a tantos ángeles, van a defender a mi pueblo, ya están bajo esas órdenes. Y eso es lo que están haciendo. Y todo lo que se mueve en contra, lo cortan. Y Dios en su misericordia usó la mula. Porque ya los ángeles tenían órdenes de que todo lo que se mueve en contra de Israel, Dios los había acabado de sacar de Egipto. Y lo que se mueven, fíjese que era principio de ministerio, era principio de liberación. Lo que se mueve en contra, me lo sacan del medio. Y Balaán se movió en contra, y ya los ángeles tenían órdenes, como los ángeles que iban para Sodoma
Ya llevan órdenes. Descender fuego del cielo para que quemen. No fue Jehová el que envió fuego del cielo, fueron los ángeles que destruyeron. Los ángeles son los que ejecutan los juicios de Dios. Véalo en el libro de Revelación. Muchas personas se creen que es Dios el que puede hacer todas estas cosas. Son los ángeles que están al mando y al servicio de Dios y ejecutan los juicios de Dios. Y venían juicios ya para Balaam, no juicios predestinados por Dios, sino que ya Dios había dicho que los que se mueven contra de Israel lo eliminan. Y Balaam cometió el error. ¿Por qué? En vez de unirse, si se hubiera unido, hubiera continuado siendo un profeta en medio de Israel. La desunión destruye la salud del cuerpo y su vitalidad. Cuando hay desunidad, la vitalidad del cuerpo se destruye. No hay fuerza, no hay fortaleza. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, para que a través de el Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.